En mi visita más reciente a nuestro campus en Inglaterra, estuve acompañado por el editor jefe de La Pura Verdad, el Dr. Hay. Estaba leyendo un libro. Parece que siempre está leyendo un libro porque es un hombre erudito. El título del libro me llamó la atención. Era Mi vida en la publicidad. Eso despertó el interés. Los primeros 20 años de mi vida adulta los pasé en publicidad. Cuando el doctor Hay dejó el libro, lo abrí al azar. Casualmente leí un párrafo o dos. Inmediatamente me sobresalté. Sonaba como si estuviera escrito por mí. Volví a buscar en el primer plano el nombre del autor. Era Claude C. Hopkins. Bueno, no es de extrañar. Era la autobiografía de uno de los hombres que me enseñó a escribir publicidad. Y para el caso, cómo escribir artículos o cualquier otra cosa. Claude Hopkins, por supuesto, nunca lo supo. Nunca oyó hablar de mí, estoy seguro. A pesar del hecho de que durante 7 años en Chicago tuve contacto con la mayoría de las principales agencias de publicidad, incluida Lord & Thomas, que él dirigía. Pero mis contactos eran con compradores de espacio y hombres de contacto y nunca me llevaron a Claude C. Hopkins. Entré en el campo de la publicidad a los 18 años. El señor Hopkins era probablemente una generación mayor. Había llegado antes que yo empezar. Nuestros suscriptores mayores saben que nací y crecí en Des Moines, Iowa. Allí conseguí un libro en la biblioteca pública titulado Elegir una vocación. Me llevó a través de un autoanálisis exhaustivo. Gustos y disgustos, talentos, si los hay, y defectos, fortalezas y debilidades. También los requisitos para el éxito en las diferentes profesiones, ocupaciones, negocios y trabajos. Me encajó en la profesión de la publicidad. Sucedió que mi tío, Frank Armstrong, era entonces el principal publicista de Iowa. Él dirigió mi vida publicitaria, primero en el departamento de anuncios de búsqueda de un periódico, luego 3 años en una revista nacional con experiencia tanto en publicidad como en la división editorial. Luego me convertí en representante de publicidad de editores durante 7 años en Chicago. Mientras tanto, continuaba mi educación en la escuela de la experiencia práctica, de los golpes duros y de los libros cuidadosamente seleccionados sobre los cuales quemaba el aceite de medianoche. Y parte de esa educación fue aprender a escribir. Cuando le preguntaron a Elbert Hubbard, en aquellos días el sabio de East Aurora, Nueva York, cómo había aprendido a escribir, respondió: aprendí a escribir escribiendo. Sí, yo también lo hice, pero uno también aprende a hacer una cosa observando a otros hacerlo. Aprendí, por ejemplo, a jugar al tenis tanto viendo a campeones del mundo como Bill Tilden, como jugando conmigo mismo en las canchas de tenis. Entonces, para desarrollar un estilo efectivo en la escritura, hice 3 cosas. Pasé mucho tiempo escribiendo. Me puse bajo la tutela de los instructores más competentes que pude conocer. Estudié los estilos de escritura de aquellos que consideré más exitosos. Siguiendo el consejo de mi tío Frank Armstrong, me contraté un trabajo en la revista comercial más grande de Estados Unidos, The Merchants Trade Journal, en Des Moines. Allí me formé con 2 hombres a los que consideraba los hombres más expertos en publicidad y merchandising de la nación. El señor R. H. Miles, el gerente de publicidad, escribía en un estilo rápido, de oraciones cortas y entrecortadas. Sus anuncios produjeron resultados sorprendentes. Vi mucho mérito en su estilo eufónico de frases cortas, fluidas y fluidas. Era fácil de leer. Dejó claro lo que quería decir. Nadie podía quedarse dormido leyendo los escritos de Miles, que se ondulaban demasiado rápido como para sentirse somnolientos. Sin embargo, de alguna manera sentí que su estilo era demasiado ágil, demasiado antinatural para sonar sincero.
Por otro lado, el señor A.I. Boreman, entonces jefe del Departamento de Servicios, más tarde propietario y editor, escribía en un estilo muy íntimo, personal y sincero. Sus frases no eran tan cortas, ni tan fluidas, ni tan dinámicas. Así que me esforcé por desarrollar un estilo que fuera razonablemente rápido, eufónico, fluido, con suficientes oraciones cortas para lograr esta ventaja, pero con una pizca de oraciones más largas para evitar la monotonía y al mismo tiempo hacer que mi escritura fuera sincera y personal. Pero dediqué mucho tiempo a estudiar la escritura de otros. Leí las dos revistas de Elbert Hubbard, de Philistín y La Fra. Leí muchos de sus libros y folletos. Se decía que poseía el vocabulario más extenso de cualquier hombre desde Shakespeare. Así que me propuse a los 18 años adquirir uno mejor. Pero Boreman echó por tierra esa ambición. Herbert dijo, cuando le presenté el texto de un anuncio lleno de palabras grandilocuentes, en publicidad no estamos escribiendo para el público exclusivo del 2% más educado. Queremos llegar a ese otro 98% de la gente también. Así que saca de tu vocabulario todas esas grandes palabras que has estado usando. Haz que lo que escribas sea simple, llano y fácil de leer para todo el público. Adquiere excelencia en la escritura por la forma única, pero simple y llana, de agrupar las palabras en la estructura de la oración, no mostrando tu vanidad en palabras grandes. Aprende a escribir de manera que lo que pretendes decir sea tan claro que todos los lectores lo entiendan. Esfuérzate por adquirir el vocabulario más amplio posible de palabras comunes y sencillas dentro del vocabulario de lectura de todos. Así que eso terminó con el uso de las grandes palabras. Otros pueden, tontamente, tratar de impresionar al público con sus grandes palabras, pero me siento mucho más satisfecho al recibir miles de cartas a lo largo de los años que dicen que hago que lo que escribo sea tan sencillo y tan claro que incluso un niño puede entenderlo. En aquellos días, a partir de 1910, aparecía un comentario filosófico de media página en los periódicos dominicales metropolitanos, escrito por Herbert Kaufman. Sus escritos atrajeron mi atención, cautivaron mi interés y me dieron mucho que pensar. Su escritura también era súper efectiva. Tenía una manera de llevar a casa sus puntos mediante el uso de un énfasis continuo donde deseaba que los lectores lo colocaran. Lo logró enfatizando muchas palabras en cursiva y otras en mayúsculas. También me di cuenta de que este proceso único parecía hacer que sus artículos fueran más legibles. Hicieron que su escritura se destacara. Unos pocos, con mentalidad académica e inexpertos en ganar gente a través de la escritura, han criticado este énfasis en mi escritura. Juzgan la excelencia en la escritura por el criterio teórico, impráctico y profesoral. Juzgo la efectividad por los resultados prácticos, las respuestas de millones de personas a lo largo de muchos años de experiencia. Así que ignoro la crítica pedante. Prefiero que la verdad sea fácil de leer, sencilla y convincente para el mayor número de personas. Luego estaba el escritor de anuncios Claude C. Hopkins. Él no sabía nada de eso, pero también fue uno de mis maestros. Sabía poco de él como persona, pero yo sabía todo sobre los anuncios que escribía. Los leía y estudiaba constantemente. Parecía que todos los números de una revista o periódico de circulación masiva tenían puestos varios de sus anuncios. Se destacaban de manera única y distintiva de todos los demás. Por ejemplo, estaban sus anuncios de crema de afeitar Palmolive. Me convencieron de que Palmolive tenía lo que quería en crema de afeitar. Quería abundante espuma. Los anuncios decían: la crema de afeitar Palmolive se multiplica en espuma 250 veces. Quería afeitados más rápidos. Hopkins escribió: las pruebas de los químicos muestran que en un minuto la barba absorbe el 15% del agua. Luego, Palmolive mantiene su plenitud cremosa durante 10 minutos en el rostro. Y más allá, las burbujas son fuertes y duraderas,
se encajan entre los pelos para mantenerlos erectos para cortarlos. ¿Quién juntó las palabras de esa manera? En frases cortas y sencillas, en agrupaciones de palabras nítidas y únicas, fácil de leer y rápidas, fluidas y eufónicas, casi como poesía, estos anuncios decían algo. Indujeron a millones a comprar. Eso me incluyó y seguí usando esa marca 50 años. Los anuncios de Hopkins construyeron muchos negocios, de la oscuridad de las industrias gigantescas, incluso de la bancarrota al gran éxito. Por supuesto, hubo análisis de merchandising y una planificación efectiva, pero mi interés estaba en su estilo de escritura. Entre sus clientes, cuyos negocios fueron construidos por sus métodos y su publicidad, estaban la pasta de dientes Pepsodent, la avena Quaker y su trigo inflado y arroz inflado, y el jabón facial Palmolive, la tez de colegiala y la piel que te encanta tocar. Había publicidad de Goodyear Tire, ¿recuerdas? Neumáticos sin corte de llanta, 10% de tamaño excesivo. Convirtieron a Goodyear en el número 1, por lo que los rivales tuvieron que esforzarse más. Luego vino lo que Hopkins llamó la banda de rodadura antideslizante para todo tipo de clima. Nadie había oído hablar de Ovaltine, hasta que los anuncios escritos por Hopkins lo dieron a conocer y fue utilizado por millones de personas. Había emplastos de maíz de arrendajo azul. El estilo de Hopkins en la redacción de anuncios contenía estos elementos que busqué y me esforcé por desarrollar. Nunca conocía a Claude Hopkins, pero conocía bien su estilo de escritura. Por supuesto, probablemente era una generación mayor que yo, sentado en el pináculo del éxito publicitario a nivel nacional, cuando yo era un niño que recién estaba aprendiendo. Pero yo sabía que él pertenecía a la agencia de publicidad Lord & Thomas, entonces una de las 3 más grandes, más tarde cambiada a Food, Com y Belding. A menudo se mencionaba en los círculos publicitarios que su salario era de $50,000 al año. Más tarde fue de $100,000, el equivalente a entre $150,000 y $200,000 en la actualidad. Sin embargo, se decía que era uno de los principales propietarios que tomaba sus ganancias en salario en lugar de dividendos. Probablemente se convirtió en multimillonario. Y así fue como cuando tomé este libro que el Dr. Hay había escrito, el estilo de escritura sonó fuerte. Sonaba extrañamente familiar, porque yo había absorbido al menos una parte del estilo Hopkins en la escritura. Nunca había sabido mucho sobre el hombre en sí, así que empecé a leer con entusiasmo esta autobiografía, y me encontré con muchas sorpresas. Estos inspiraron esta columna personal. Quiero compartir con ustedes algunas cosas interesantes que leí allí. Claude Hopkins, por supuesto, está muerto ahora. Murió en 1932, más de un año antes de que naciera La Pura Verdad. Escribió su autobiografía en 1927. En ese año comenzó mi transición de la publicidad al ministerio. Paradójicamente, la autobiografía de Hopkins revela que pasó del ministerio a la publicidad. Sus antepasados habían sido todos ministros. Al graduarse de la escuela secundaria, el ministerio era su ambición. Fui, dijo, un estudiante serio de la Biblia. Sus estudios bíblicos, reveló entonces, consistían en memorizar versículos de la Biblia. Un juego emocionante en casa era repetir versículos de la Biblia, como en un concurso de ortografía, dando vueltas en círculo, escribió, hasta que todos se retiraron excepto uno. Yo siempre fui ese. Había memorizado más versículos que cualquier otra persona que conociera. Sabía, dijo, varias veces más versículos que el ministro local. Habló de ello como una competencia bíblica. Pero hay una diferencia entre ser un memorizador de versículos de la Biblia y ser un estudiante de la Biblia. Memorizó cientos de versículos que no entendía. Nunca he tratado de memorizar versículos de la Biblia. Es demasiado fácil citarlos inadvertidamente. Estoy más interesado en su significado, en su mensaje. Hopkins escribía sermones a la edad de 7 años. A menudo pronunciaba un breve sermón en las reuniones de oración.
Pero si no logró llegar al entendimiento en la Biblia, sí lo obtuvo en la comercialización y la publicidad. Así que me gustaría repasar muchas de sus experiencias, empezando por el principio, para que mis lectores puedan ver los notables paralelismos y algunos contrastes con mi propia experiencia, una generación más tarde. Heredó de su madre escocesa un conservadurismo conspicuo, un bien escaso en los publicistas. Su madre y su padre eran graduados universitarios intelectualmente superiores, así que heredó también una buena mente. Su madre no solo le enseñó el ahorro, sino también la industria. Se mantuvo a sí mismo desde los 9 años. Su padre murió cuando él tenía 10 años, pero el propio Claude Hopkins nunca fue a la universidad. Dice que pasó esos 4 años en la escuela de la experiencia en lugar de en la escuela de la teoría. Como en mi caso, no se descuidó la educación. He dicho que cuando tenía 18 años no había ningún curso que valiera la pena en publicidad o merchandising en ningún colegio o universidad. Hopkins corrobora ese hecho. Dice, no sé nada de valor que se le pueda enseñar a un publicista en la universidad. Sé de muchas cosas que se enseñan allí y que él tendrá que desaprender antes de que pueda dirigir cualquier curso práctico. ¿Cuánto me han oído decir nuestros lectores acerca de la necesidad y la dificultad de desaprender el falso conocimiento y el error? Sí, Claude Hopkins y yo teníamos mucho en común, como verán. Ya he dicho que cuando yo tenía 18 años no se impartía ningún curso de publicidad o merchandising en ninguna universidad. Eso fue en 1911. Pero al año siguiente 2 universidades introdujeron este tipo de cursos. Nunca hice un seguimiento para determinar su valor, pero el señor Hopkins expresa la respuesta. Por supuesto, no teníamos cursos de publicidad en mis días escolares. Estoy seguro de que sería mejor que no los tuviéramos ahora. He leído algunos de estos cursos. Eran tan engañosos, tan poco prácticos, que me exasperaban. Sus antepasados, como dije antes, habían sido ministros, bautistas, y en el caso de su madre, presbiterianos escoceses. Eran lo que podríamos llamar fundamentalistas tradicionales. Pero Hopkins, cuando era un niño maduro, hicieron que la religión fuera opresiva. Era el tipo de religión que convertía toda alegría en un pecado. Las personas que bailaban, jugaban a las cartas o asistían al teatro, decían, estaban pecando. Es pues fácil entender cómo fue apartado de la religión y de la Biblia. Al no entender lo que la Biblia decía y suponiendo que decía lo que este tipo de protestantismo tradicional enseña, pronto perdió la fe, levantó las manos con disgusto y se dedicó a negociar. No se dio cuenta de que la Biblia revela a un Dios de amor, que desea nuestra mayor felicidad, un Dios que puso en marcha leyes inexorables e invisibles para causar felicidad y alegrías, un Dios que no nos niega ningún placer o gozo que no sea perjudicial para nosotros o para los demás. Es la rebelión del hombre contra esas leyes correctas las que han causado todos los problemas, todos los lamentos de la aflicción humana. En Ambassador College enseñamos un curso que lleva a los estudiantes a través del relato biográfico de la vida y las enseñanzas de Jesús. Ocupa los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo general, los estudiantes se sorprenden al ver con sus propios ojos en sus propias Biblias cuán completamente opuestas son las enseñanzas de este cristianismo tradicional hoy de las que Jesús enseñó. Cómo observó las costumbres, dándonos un ejemplo que el cristianismo hoy condena y cómo la Biblia condena las costumbres que ahora siguen. Recibimos críticas amargas por esto de algunas fuentes religiosas, pero nosotros no escribimos la Biblia y solo deseamos que ellos también creyeran lo que dice. Hopkins tuvo que trabajar duro, con poco tiempo para jugar. Hizo de su trabajo un juego. Tenía una lógica que hoy sonará extraña. ¿Cuál? Pregunta. ¿Es el trabajo y cuál? ¿El juego? Si una cosa es útil, lo llaman trabajo. Si es inútil, lo llaman juego.
Uno es tan difícil como el otro. Uno puede ser tan un juego como el otro. En ambos hay rivalidad. Hay una lucha por superar al resto. Toda la diferencia que veo radica en la actitud de la mente. Por lo tanto, razonó, el amor al trabajo se puede cultivar al igual que el amor al juego. Por lo tanto, concluye, significa mucho cuando un joven puede llegar a considerar el trabajo de su vida como el juego más fascinante que conoce. Los aplausos del atletismo mueren en un momento. El aplauso del éxito hace que uno brinde hasta la tumba. Te doy esto porque personalmente considero la obra a la que he sido llamado precisamente bajo esa luz. Es mucho más fascinante que cualquier deporte o juego, y trascendentalmente más importante. Es mi vida, y nada más cuenta aparte de ella. Y desearía que todos nuestros colaboradores pudieran sentir lo mismo, porque entonces es emocionante, satisfactorio, gratificante, por encima de toda alegría que los seres humanos podemos experimentar. Siempre he dicho que una cosa que vale la pena hacer vale la pena hacer bien, lo mejor que puedas hacer. El padre de Claude Hopkins era dueño de un periódico. A menudo imprimían folletos. A menudo el joven Claude acudía al anunciante y solicitaba el trabajo de distribución a los 1000 hogares de su ciudad. Le pagaban $2 por poner facturas en cada casa. Otros chicos se ofrecieron a hacer el trabajo por $1,50, pero colocaron varios billetes en algunas casas y se saltaron todos los que estaban más lejos. Claude pidió a los anunciantes que compararan los resultados. Los suyos eran mucho mayores en las pruebas, por lo que obtuvo el monopolio. Hacer el trabajo honestamente y minuciosamente siempre paga. En estos proyectos de ley, cuando era niño, adquirió su primera experiencia en el seguimiento de resultados. Registra otra experiencia y comenta: eso me enseñó los rudimentos de otra lección que nunca he olvidado. Mi autobiografía muestra que yo también estaba siempre aprendiendo lecciones que retenía y aplicaba, en principio, a muchos problemas. En mi propia autobiografía hablé de la encuesta pionera que hice sobre la actitud del consumidor en 1914. Fue en Richmond, Kentucky. Siempre hacía encuestas para conocer la actitud de aquellos a quienes escribiría, antes de escribir textos publicitarios. Para el éxito, dirigirse a los demás desde el conocimiento de su punto de vista. Una vez más, Claude Hopkins y yo, sin saber que el otro lo hacía, compartíamos algo vital en común. Hopkins menciona cómo cientos de ejecutivos habían hablado con él sobre sus proyectos, casi siempre viendo el problema únicamente desde su propio punto de vista. Dice, les he instado a que se hagan pruebas, a que le tomen el pulso al público. Algunos, dice, si escucharon y se beneficiaron. Otros despreciaban la idea de conocer la mente de los clientes. 4 de cada 5 veces fracasaron, dijo. Puede que empieces a ver por qué me emocioné con el libro de Hopkins. Nunca había sabido de él como hombre. Nunca había conocido sus métodos. Simplemente había leído sus anuncios sin saber qué conducía a ellos. Y espero que algunas de estas lecciones que tanto él como yo aprendimos puedan resultarles interesantes y provechosas para usted. Continuamente seguía leyendo una y otra vez en esta historia de las experiencias de Claude Hopkins, afirmaciones como: esto me enseñó otra lección. Tú, que has leído mi propia autobiografía, te has encontrado repetidamente con expresiones similares. Hopkins no fue a la universidad. Sin embargo, siempre estaba aprendiendo. Sí, parece que teníamos un trato en común. Dijo mucho sobre interrogar a las personas para conocer las actitudes de los clientes hacia cualquier producto o servicio. Debemos someter todas las cosas en publicidad, escribió, al Tribunal de la Opinión Pública. Esto, como verán, es el tema principal de este libro. Soy dueño de un yate oceánico, pero ¿crees que me atrevería a cruzar un océano sin carta ni brújula? Si no tengo esos registros, llevo sondeos hasta el final. Hay un viejo dicho en los negocios:
Jones paga el flete, dale a Jones lo que quiere. Eso es negocio. Pero yo mismo ya no estoy en el negocio. Sé que los negocios rara vez le dan a Jones lo que debería tener, lo que es mejor para él. Los negocios, y especialmente la fase publicitaria de los negocios, se aprovechan de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es un tirón hacia abajo, la tendencia innata hacia la vanidad, la envidia, la lujuria y la codicia. La naturaleza humana es yo y es egocentrista. La ley de Dios es amor hacia Dios y amor al prójimo como a sí mismo. Esa es una ley contra la naturaleza humana y la naturaleza humana siempre viola esa ley. Sin embargo, esa es la ley que es la única que puede ser la causa de la felicidad, el éxito y la alegría. Y podría seguir y seguir comentando la historia que el señor Hopkins tiene de su vida publicitaria. No cubre su vida personal. Continuamente descubrí que sus experiencias, sus principios utilizados eran paralelos a los míos. Tenía y usaba las 6 primeras de las 7 leyes del éxito. Todos los hombres exitosos deben hacerlo. 1. Tenía un objetivo definido. Por supuesto, la primera ley del éxito es la meta correcta, y esto solo puede venir mediante la aplicación de la séptima. Pero su objetivo, como debe ser una meta para lanzar un éxito, inspiró ambición, el deseo ardiente y el incentivo, la motivación. 2. La segunda ley es la educación, la preparación para el logro, la adquisición del conocimiento para lograr el propósito. No fue a la universidad. Probablemente nunca habría obtenido el conocimiento adecuado para su objetivo allí. Pero sí estudió. Él sí pensó. Usó la mente. Aprendía constantemente. 3. En tercer lugar, colocó la salud física. Claude Hopkins parece haber tenido suficiente para alcanzar la cima de su profesión. Sin embargo, en un momento dado, registra su salud prácticamente se deterioró. Más de un hombre exitoso encuentra su éxito retrasado, interrumpido o impedido debido a la falta de una buena salud. El éxito en la vida requiere una acción vigorosa. He observado que el hombre al frente de la mayoría de las grandes empresas es el hombre más despierto, claro y agudo, muy animado y enérgico de toda su organización. Esto requiere una buena salud física. 4. A continuación, coloco empuje. Es ese constante autoempujón que te impulsa a una acción enérgica continua. El jefe debe tenerlo, porque los que están bajo su mando generalmente deben ser empujados y empujados. Es como el resorte principal de un reloj. Este hombre, Hopkins, siempre se metía en nuevos problemas de comercialización y publicidad. Siempre estaba en ello. Yo también he tenido que estarlo. 5. La quinta ley del éxito es el ingenio. La capacidad de evaluar y analizar los problemas, de ver claramente el camino hacia las soluciones, de superar los obstáculos que frustran y detienen a las personas inferiores. Este hombre, Claude Hopkins, tenía esto en superabundancia, resolviendo problemas de publicidad y merchandising. 6. En sexto lugar viene la resistencia, perseverancia. Esa rara cualidad del capitán que nunca abandonará su barco, esa determinación y coraje para permanecer en él después de que todos los demás se hayan acostado y rendido. Más de una persona con todos los demás ingredientes para el éxito ha levantado las manos y se ha rendido, cuando con un poco más de paciencia y determinación habría convertido un fracaso aparentemente desesperado en un éxito abrumador. Hopkins también tenía esta cualidad. Registra muchas ocasiones en las que cometió errores, casi siempre en pequeñas cosas porque su característica cautela se negaba a sumergirse en grande hasta que las ideas y los planes hubieran sido probados en áreas pequeñas. Pero estos fracasos nunca desalentaron. Sus clientes estaban dispuestos a renunciar, pero no Claude Hopkins. Discernió las causas de los fracasos temporales y a través de ese conocimiento razonó el camino para tener éxito. 7.
Pero el único lugar donde Claude C. Hopkins violó las leyes del éxito fue en esta séptima ley más importante: el contacto, la confianza, la guía y la ayuda del creador. Esta es la ley básica que todas las personas exitosas han pasado por alto. He conocido a cientos de hombres considerados exitosos en el mundo. Ganaron dinero, lograron el reconocimiento, se elevaron por encima de los demás. Sin embargo, todo esto los dejaba vacíos porque todo era vanidad. Y el hombre más sabio que jamás haya existido describió esto como un esfuerzo por el viento. Nunca satisface permanentemente. Y el Creador dice a través del profeta Isaías: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan, es decir, en lo que es falso valor, y vuestro trabajo en lo que no satisface? Casi todo el mundo se esfuerza, trabaja y gasta dinero en lo que los deja vacíos, insatisfechos. Incluso aquellos que se consideran exitosos en el mundo suelen encontrar al final que tenían una falsa idea del éxito. Empezaron con el objetivo equivocado. La primera ley del éxito es establecer la meta correcta, no cualquier meta. ¿Cómo entonces puede uno saber qué es realmente el éxito? El verdadero éxito es el logro de los verdaderos valores, y pocos en este mundo saben lo que son. Ahí es donde entra en juego esta importantísima séptima ley del éxito. Léelo de nuevo: contacto, confianza y búsqueda de la guía y la ayuda del Creador. Esto implica entender y realmente vivir de acuerdo con el libro de instrucciones de ese Creador. Ahí se encuentran los verdaderos valores revelados, así como la forma de vida que te lleva a ellos y los hace tuyos para que los disfrutes. Ese es el tipo de éxito que realmente satisface.